Hola, hola a todos mis amigos y hermanos. Este es su programa Piénsalo Bien, un programa para meditar y reflexionar respecto a todo lo que creemos y entendemos conforme a las Sagradas Escrituras. Dios me les bendiga mucho. Hola, en esta hora, hermanos, entonces vamos adelante a dar el segundo paso de proceso de discipulado. Ya dimos el primer paso, que es ir a donde están las personas, en resumen, dirigirse hacia donde están la gente como una intención, valga la redundancia, con una decisión intencional de ir a donde están las personas en obediencia al mandato del Señor, en ir hacia donde están las personas a llevarles el mensaje del Evangelio. Y precisamente este sería el segundo paso en el proceso de discipulado, que es predicar el Evangelio. ¿Para qué Cristo envía a sus discípulos a las naciones o a las etnias, como vimos anteriormente, a las personas? Para que prediquen el Evangelio. Predicar el Evangelio es el segundo paso en el proceso de discipulado. ¿Qué significa Evangelio? Bueno, todos conocemos que Evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias, tratando de acercar el significado un poco más a nuestro tiempo, son las buenas noticias del Evangelio. Ahora, ¿por qué es crucial el anuncio del Evangelio? El anuncio del Evangelio define, en el proceso de discipulado, define gran parte de lo que consiste nuestra misión como cristianos. ¿Qué es lo que quiere decir que nos define? Predicar el Evangelio es una de las cosas, una de las mayores actitudes, pudiéramos decir, acciones que nos define como cristianos. Por ejemplo, ¿qué hacen los carpinteros? Los carpinteros trabajan la madera. ¿Qué hacen los albañiles? Los albañiles construyen. ¿Qué hacen los pescadores? Los pescadores capturan peces en el mar. ¿Y qué hacen los cristianos? Los cristianos predicamos el Evangelio. Eso es algo que nos define. Es, dentro del proceso de discipulado, una de las funciones más importantes. Por eso, ¿a qué Cristo nos envía a las personas? Y esto lo hemos visto en lecciones anteriores. Muchos creen que Cristo nos ha enviado a traer paz al mundo, otros creen que Cristo nos ha enviado a ayudar a las personas, a alimentar a los pobres, curar a los enfermos, y todas esas obras son muy buenas, incluso pudieran añadirse a la obra principal que tiene, o a una de las obras principales que tienen los creyentes dentro del proceso de discipulado, es predicar el Evangelio. Es el mensaje que debemos traer todos los creyentes a este mundo que está perdido. Es la buena noticia, son las buenas nuevas de salvación para el Evangelio. Nosotros, como ya puse en una ilustración anterior, ahora cuando estábamos hablando del primer paso de ir, ha sido una ilustración de compararnos con los carteros. Nuestra función es la más parecida a los carteros. ¿Qué hacen los carteros? Llevar mensajes. Esa es la función dentro del proceso de discipulado. Una de las funciones más importantes es llevar el mensaje. ¿El mensaje de quién? De Cristo, de la obra de Cristo. Entonces vamos a estar viendo dos aspectos, vamos a estar desarrollando dos aspectos respecto al mensaje del Evangelio. Lo primero que vamos a ver, importantísimo, es el contenido. ¿Cuál es el contenido? ¿Cuáles son las buenas noticias exactamente? Porque bueno, en este mundo usted puede decir, bueno, una buena noticia sería que voy a recibir una gran herencia. Otra buena noticia es que voy a tener la oportunidad de viajar por los países. Otra buena noticia es que consiguió usted un buen trabajo.
Otra buena noticia pudiera ser que ya su familiar que estaba enfermo ya salió del alta del hospital, y pudiéramos haber muchas buenas noticias que puedan surgir para su vida y para mi vida en este mundo, pero estas buenas noticias son diferentes porque son las buenas nuevas de salvación. El contenido es importante tenerlo en cuenta, no solamente quedarnos en general con el tema de que es una buena noticia, sino que, bueno, ¿cuál es la buena noticia en este caso? ¿Cuál es la buena noticia de Cristo? Y esto es lo que vamos a estar viendo ahora, en qué consiste el contenido. Pero antes de responder esta pregunta, es bueno resaltar un aspecto acerca del contenido del mensaje. Y lo primero que vamos a decir es que durante mucho tiempo este mensaje ha sufrido cambio durante toda la historia. A medida que el tiempo ha pasado desde la iglesia primitiva hacia acá, este mensaje ha sufrido muchos cambios a través de los siglos, ha pasado por muchos conflictos. Por ejemplo, hoy en día en la actualidad hay muchos que han cambiado tanto el mensaje del Evangelio que incluso han sacado a Cristo de la ecuación. Vamos a decir, dan un mensaje, pero como que hay salvación, hay libertad, hay bondad, pero nada de esas cosas las ofrece Cristo, sino puede ser, no sé, el universo o cualquier otra cosa, pero hay muchas personas que se han dedicado a dar mensaje, pero sacando a Cristo de este mensaje. Otros lo dan, vamos a decir, lo han dado a medias. ¿Por qué? Porque el mensaje incluye no solamente, vamos a decir, lo que ofrece Cristo, sino que también incluye cuál debe ser la posición de las personas, cuál debe ser la posición de los hombres, ¿no? Es condicional. Este mensaje trae una condición que trae arrepentirse de sus pecados. Entonces, para que no suene tan fuerte esta cuestión de que Cristo perdona los pecados y que es necesario arrepentirse de nuestros pecados, reconocer que somos pecadores, hay muchas personas que no desean oír eso, hay otros que les da pena hablar de estas cuestiones, mencionar la palabra pecado, entonces lo dan a medias, lo dan como que todo, como que no hay ninguna responsabilidad de parte del hombre. El hombre no necesita tomar ninguna acción respecto a este mensaje, simplemente aceptar a Cristo o conocer a Cristo, y ya no tiene más ninguna responsabilidad. Y creo que cuando se da el mensaje de esta manera se está dando a medias, no se está dando el paquete completo. Hay un ofrecimiento de Cristo, pero también debe haber una respuesta del ser humano. Y por eso hay muchos que no se atreven, dan el ofrecimiento de Cristo, pero no dicen cómo el ser humano debe responder a este mensaje, que vamos a verlo más adelante y todos lo conocemos, es responder con fe y arrepentimiento. Fe y arrepentimiento son las dos actitudes, las dos cuestiones más importantes en cómo el ser humano debe responder al mensaje del Evangelio. Vuelvo y repito, es por medio de la fe en Cristo y por medio del arrepentimiento de sus pecados, y esto lo vamos a estar viendo más adelante, pero mucha gente hoy en día no quiere escuchar la palabra pecado, mucha gente hoy en día no quiere entender, no quiere escuchar de que el hombre es malo y que necesita de salvación, que el hombre necesita arrepentirse de sus pecados. Hay mucha gente que no quiere entender eso, nada más que quieren escuchar la parte buena de lo que Cristo ofrece, que ofrece vida eterna, pero no quieren responder adecuadamente o positivamente a este mensaje, simplemente quieren tener una actitud pasiva frente al mensaje. Entonces, muchos mensajeros, sabiendo esto, tristemente muchos creyentes dan el mensaje un poco a medias, como que si el hombre no tuviera ningún
compromiso con respecto a Dios, y esto también ha traído mucho problema al, vamos a decir, al desarrollo de la vida cristiana en los creyentes de una manera realmente que le agrade a Dios. Por otra parte, hay muchos creyentes en el mundo también, porque no todo, gracias a Dios, no todo es malo. Hay muchos creyentes que se han atrevido a dar el mensaje realmente como es, a pesar de que en sus países se persigue el Evangelio. Sin embargo, estos creyentes sí se han atrevido a dar el mensaje del Evangelio, a pesar de que han sido perseguidos, han sido maltratados, han sido martirizados. Sí, en la actualidad han habido muchos creyentes que han sido perseguidos por predicar el mensaje del Evangelio, lo cual demuestra que no siempre el hombre va a responder bien a este mensaje. Aunque el mensaje trae buena noticia de salvación para el hombre, pero no todos responden bien a este mensaje, y por eso existe otro grupo de personas que no se atreven, precisamente como saben que pueden experimentar conflictos, oposición, una vez que usted comienza a predicar este mensaje. Las personas, los creyentes, al darse cuenta, muchos creyentes al darse cuenta de que esto a veces, en muchas ocasiones, trae más oposición que gratitud de las personas, entonces no se atreven nunca a predicar el mensaje de salvación, y simplemente viven una vida cristiana inactiva sin nunca hablarle a otras personas de Cristo. Se han conocido testimonios de personas que se han convertido y después se han enterado que, por ejemplo, que en su centro de trabajo, en su negocio, hay un cristiano ahí que estuvo viviendo por años y nunca le dijo que era cristiano, ni siquiera le saludaron con un Dios te bendiga, y eso es triste cuando alguien se entera, se acaba de convertir al Señor y se entera de que usted y yo éramos cristianos y estábamos al lado de Él y nunca le referimos una palabra por pena, por temor, sabe Dios por cuántas cuestiones, pero nunca se atreven a hablar del Evangelio por el temor al que dirán. Y está algo que está muy de moda hoy en día, en la actualidad, que es predicar el Evangelio, pero a la manera de un marketing de ven, compra, vende, de esto está bueno, algo como que la última moda. Y entonces, vuelvo y le repito, es como, se da como que Cristo solamente ofrece cosas buenas sin ningún compromiso. Cristo viene y te va a sanar, va a arreglar tu matrimonio, va a dar las finanzas que tú necesitas, Él te va a dar el trabajo que tú necesitas. Y yo particularmente creo en todo eso. Yo creo que sí, que Dios tiene el poder y Dios puede suplir todo lo que nosotros necesitamos, sea en el área personal, en el área familiar, en el área de la finanza, sí. Pero Él dijo en su palabra, ahí en Mateo capítulo 5, Él dijo ahí en su palabra que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, hay muchos que en el intento de predicar el Evangelio hablan de las añadiduras y obvian lo que realmente Cristo ofrece, que es la salvación y el perdón de los pecados. Entonces la gente viene a las iglesias y llenan las iglesias se llenan de personas que vienen buscando a Cristo por cuestiones que no tienen nada que ver con la salvación, ni el perdón de sus pecados. Obviamente, estas personas ya cuando están un tiempo asistiendo a nuestras iglesias, entonces en un momento determinado que se aparece un predicador hablando de arrepentirse de los pecados, hablando de que hay un infierno, hablando de que hay una condenación para aquellos que no crean. Entonces ya cuando empiezan los predicadores, los maestros a hablar de las pruebas de la vida cristiana, entonces
estas personas empiezan a ver el Evangelio un tanto diferente, se sienten como que los engañaron. Eso no fue lo que le dijeron cuando ellos vinieron a Cristo. Un poco que se sienten contrariados porque tristemente no les hablaron verdaderamente qué es lo que ofrece Cristo. No les hablaron cuál era realmente la buena noticia. Entonces, en resumen, ¿qué es el mensaje del Evangelio? Yo tengo por acá un concepto, usted puede estar de acuerdo con él o no, pero es el concepto, pienso de manera general, que hallado acerca del mensaje del Evangelio. Por acá tengo que el Evangelio es la proclamación del pasado, presente y futuro de la obra redentora de Jesucristo. Vuelvo y repito, pasado, presente y futuro de la obra redentora de Cristo. ¿Por qué pasado, presente y futuro de la obra redentora de Cristo? Porque es que el contenido del mensaje del Evangelio se encuentra en toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis. En el pasado, Cristo fue profetizado. En el presente, no en nuestro presente, sino en el presente de Cristo, Cristo vino aquí a la tierra. En su presente, Cristo vino a la tierra. Y en el futuro, el Señor Jesucristo también va a hacer una obra. Y esto es parte también del mensaje de salvación. Esto está incluido en el mensaje de salvación y lo vamos a ver más adelante, que es lo que Cristo va a hacer en el futuro con los seres humanos, con esta tierra. Quiere decir que hay un pasado, como Cristo en el pasado se anunció, hay un presente, que fue lo que Cristo hizo mientras estuvo aquí en la tierra, es decir, el Hijo de Dios se hizo hombre, todos conocemos eso, y vino aquí a la tierra. Esto también es parte del anuncio del Evangelio y lo vamos a ver ahora, más adelante. Y en el futuro también se espera que Cristo continúe y culmine de hacer su obra redentora por la humanidad. Entonces es por eso que el mensaje, vamos a ver, que incluye todas estas cuestiones acerca de la obra redentora de Cristo. Este es un ejemplo del contenido del mensaje del Evangelio. Vamos a ponerle un ejemplo ahora de en qué consistía, de una manera general, el mensaje del Evangelio. Hay un término griego que existe para la buena noticia, y este término griego es kerigma. Es un término griego que resume todos los enunciados del mensaje de salvación. Y vamos a ver que este kerigma, cuando hablamos de kerigma, hablamos de todos los enunciados. Todo lo que, los contenidos, por decirlo así, todas las frases, las que trae el mensaje de salvación. Lo primero que nos trae el mensaje de salvación, el primer enunciado, es que Jesucristo fue predicho por los profetas en el Antiguo Testamento. También el mensaje nos habla de que mientras estuvo aquí en la tierra, Jesucristo hizo muchos bienes y sanó a muchos. También mientras estuvo aquí en la tierra, Él fue muerto en la cruz por nuestros pecados, pero al tercer día resucitó. Todo aquel que cree en Él, o que en Él crea, recibirá perdón de pecados y la vida eterna. Dios le ha puesto como juez de vivos y muertos. Y este sería el anuncio del futuro. Quiere decir, en el futuro, Dios le pondrá como juez de los vivos y los muertos. Entonces, de manera general, estos son los enunciados del querigma que los apóstoles y los creyentes del primer siglo predicaban. El orden podría variar. Este quiere decir que no están en un orden
no están en un orden rígido, podía variar según las circunstancias, según las personas con las que los apóstoles se encontraban, pero por lo general el querigma es un resumen de todos los enunciados del Evangelio. Ahora, ¿por qué es importante anunciar el Evangelio de esta manera y no de otra? ¿Ve? Vamos a ver que estas cuestiones, esto que estamos hablando, es el verdadero mensaje del Evangelio. Vuelvo y repito, este resumen es lo que se le llama en términos griegos el querigma. Ahora, ¿por qué es importante que sea de esta manera que predicaron los apóstoles y el anuncio no sea otro? Por ejemplo, de ven a Cristo vuelvo y repito, para que sea sanada, tu familia, para que sea sanado una enfermedad, para que Cristo venga y te resuelva problemas financieros. Sí, el Señor hace todas esas cosas. Él tiene poder para hacer todas esas cosas. La palabra de Dios dice que Él es el dueño del oro y la plata y para Él no hay nada imposible. Pero ese no es el mensaje del Evangelio. Ese no es el mensaje, aunque Dios, vuelvo y repito, Dios puede hacer todas esas cosas, pero no es lo que Él le está ofreciendo a la humanidad. Él está ofreciendo a la humanidad algo mucho mejor, mucho más poderoso y más eterno, que es la salvación y la redención del hombre de sus pecados por medio de su Hijo Jesucristo. Por lo cual estamos queriendo decir que no hay nada en este mundo que supere la oferta de Cristo por medio de este mensaje. Esta es la oferta de Jesús y no hay nada en este mundo que supere esa oferta. Nadie en este mundo, ninguna religión, ninguna filosofía, ningún gran maestro, ningún gobernante te va a poder ofrecer lo que Cristo te ofrece: el perdón de tus pecados y la vida eterna. Ya por ahí, nada en este mundo, vuelvo y te repito, va a superar ese ofrecimiento. Nadie en este mundo va a poder ofrecer eso. Entonces, queridos hermanos, lo que tú y yo estamos anunciando es algo realmente grandioso, es algo poderoso. Dios ha puesto y ha confiado en nuestras manos un mensaje para que lo entreguemos a este mundo, y no cualquier mensaje, no es cualquier ofrecimiento, no es algo que el hombre pueda dar, sino que es algo que solamente Dios, por medio de su amor y por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo, puede ofrecerle a la humanidad. Entonces, ¿por qué es importante hablar de este mensaje y no de otra manera? Primero, el querigma revela el propósito de Cristo al venir a la tierra y también revela su divinidad y poder. El querigma habla de esto. En Mateo 18:11 dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿A qué vino el Hijo del Hombre? ¿A qué vino Cristo a la tierra? ¿A traer paz en mundial? No. ¿A gobernar a la tierra? No. Dice que Él vino, el Hijo del Hombre vino para salvar lo que se había perdido. Habla de su divinidad también, porque Él se presenta acá como el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Segundo, el querigma es el tema central de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios trae salvación al hombre por medio de Jesucristo. Ese es el tema central desde Génesis hasta Apocalipsis. Ese es el tema central de toda la Escritura. ¿Cuál es el tema central de toda la Escritura? Dios trae salvación al hombre por medio de su Hijo Jesucristo. Vuelvo y le repito, en el Antiguo Testamento se anuncia la venida de Jesucristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Se está anunciando ahí en el Antiguo Testamento, se está anunciando la venida de Jesucristo. Ya en el Nuevo Testamento vemos
la obra de Cristo en acción mientras Él estuvo aquí en la tierra, y en el futuro también la obra de Cristo va a ser a favor de la redención y la salvación de el hombre. Es el tema central de toda la Escritura. A un texto acá le dicen la Biblia chiquita, a Juan 3:16. Todos conocemos este texto. Yo creo que no hay creyente, por más nuevo que sea, que no conozca este texto y se lo sepa de memoria. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el mensaje central de toda la Escritura, de Génesis hasta Apocalipsis. Dios amó al mundo y dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el tema central de toda la Escritura. Por eso es importante hablar de Cristo, de la obra de Cristo, de lo que vino realmente a hacer Cristo a la tierra. Y eso está contenido en el carisma, el mensaje de salvación. Ahora, ¿dónde aparece por primera vez el mensaje del Evangelio? Obviamente, Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta le herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ya desde Génesis, habiendo ya el hombre ya caído en rebeldía contra Dios, ya el hombre estando en la condición de pecado, Dios le promete al hombre que va a haber un hombre, una persona que va a salir, la simiente de una mujer, que va a vencer, en este caso a la serpiente, va a vencer a Satanás, y va a ser quien va a traer beneficios y vida abundante para el hombre. ¿Ve? Y entonces ya vemos que desde Génesis, el mismo Génesis, ya Dios está anunciando, el propio Dios ya está anunciando la venida de su Hijo Jesucristo para salvar a toda la humanidad. ¿Y dónde aparece por última vez el mensaje del Evangelio? Ahí en el último versículo de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 20, dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven Señor Jesús. ¿Ve? Aquí también se está anunciando ya el mensaje del Evangelio, donde el apóstol Juan, que fue el escritor de Apocalipsis, inspirado por el Señor, está clamando ya ahí en sus últimas palabras: sí, ven Señor Jesús, ven a nuestra tierra, ven a nuestro mundo, haz tu obra redentora. Sí, ven Señor Jesús, ciertamente tú vienes en breve, la venida de Cristo está cerca. Ese es el mensaje, hermanos, ese es el mensaje. Está, vuelvo y repito, en toda la Escritura. Ya hemos visto desde Génesis hasta Apocalipsis, y no hay otro mensaje. Es importante también que prediquemos de esta manera, porque es la manera en que lo predicaron los primeros apóstoles. ¿Quiénes fueron los primeros apóstoles? Aquellos que anduvieron con Cristo durante los 3 años de ministerio. Me refiero obviamente a los 12 apóstoles. Y ellos decían aquí en Hechos capítulo 4, versículo 20, le decían acá a los fariseos cuando los reunieron los fariseos para juzgarlo, para enjuiciarlo, porque a los fariseos les estaba preocupando la reacción de la gente al escuchar el mensaje del Evangelio, y ellos le respondieron acá: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Estos primeros apóstoles fueron testigos presenciales de Cristo durante los 3 años de ministerio de nuestro Señor aquí en la tierra, y ese era el mensaje que ellos daban. Le decían a la gente: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Este era el mensaje de los que fueron testigos directos de Cristo. Este era el mensaje que daban, no daban otro.
También el apóstol Pablo dijo que un anuncio diferente sería falso. Aquí en Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9, dice el apóstol Pablo: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como también hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esto lo estaba diciendo el apóstol Pablo. Nadie debería recibir un evangelio diferente a esto. Ya lo está diciendo, si es diferente, entonces considéralo falso. Es necesario creer en el mensaje del evangelio tal como anunciaron los apóstoles. ¿Por qué? Realmente para ser verdaderamente salvo. ¿Y cuál es la respuesta el hombre a este mensaje? La respuesta a este mensaje es la fe, es creer. Hoy en día se está hablando de aceptar a Cristo. Hace mucho tiempo que las iglesias en estos últimos 2 siglos, 20 y 21, y creo que un poco antes también, se está hablando a las personas de aceptar a Cristo. Y quiero hay una gran diferencia entre aceptar y creer. Yo puedo aceptar una cosa y no necesariamente creer en ella. Hay muchas cosas que yo puedo aceptar, y aceptar es incluso hasta pasar por alto algo. Bueno, yo puedo, por ejemplo, yo veo una película de ciencia ficción, por ejemplo, y la acepto y me gusta, pero no es lo mismo que yo, por ejemplo, acepte una película de ciencia ficción con todo lo que yo veo ahí, a que yo crea que realmente todo lo que estoy viendo en esa película es real, es verdad. Entonces hay una gran diferencia entre aceptar y creer. Vuelvo y repito, usted puede aceptar algo y no necesariamente tiene que creer en ello. Perdón. Entonces, la respuesta del hombre al mensaje del Evangelio no es aceptar, es creer en Cristo. No es repetir una simple oración de fe, porque repetir una oración de fe no es la respuesta personal de la persona. Cuando se les predicaba el Evangelio, las personas entendían, y esto vamos a hablar más adelante, lo importante es que las personas entiendan el Evangelio. Una de las cosas que me preocupa de las grandes campañas y las grandes reuniones, que vuelvo y les repito, no estoy en contra de las grandes congregaciones y de las campañas. Lo que me preocupa realmente es si las personas realmente están entendiendo el mensaje, si se está realmente anunciando el mensaje como es, y segundo, si la gente está entendiendo el mensaje, porque de entender o no el mensaje, entonces las personas van a responder adecuadamente a ese mensaje. Y lo que estoy viendo es que cuando una persona escucha realmente el mensaje del Evangelio, su respuesta natural debe ser, primero, fe, y segundo, arrepentimiento. Porque si lo que Cristo está ofreciendo es perdón de pecados y la persona no se ve pecadora, entonces no ha entendido el mensaje. Si la persona no se ve como pecadora, no está siendo convencido por el Espíritu Santo de que es pecadora y que necesita ese perdón de pecado, entonces la persona no está respondiendo bien al Evangelio. Si solamente está respondiendo por algo que cree que Cristo le ofrece, pero no entiende que tiene que responder con fe y con arrepentimiento, entonces no ha entendido el mensaje del Evangelio. Y dudo mucho, en lo personal, dudo mucho que esa persona realmente esté recibiendo salvación para su vida. Entonces la cuestión no es repetir una oración de fe o aceptar a Cristo.
Lo importante es que la persona entienda correctamente qué es lo que Cristo está ofreciendo y cómo esta persona debe responder claramente a este mensaje. Romanos capítulo 10, versículo del 8 al 9 nos dice: ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Fíjate, el apóstol Pablo está diciéndole aquí a los romanos: está cerca de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón. Ahora, ¿cómo vas a ser salvo? Dice Pablo: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y vamos a ver la implicación que tiene eso. La persona es la que debe confesar con su boca, fíjate, con su boca, no con la tuya, con su boca. La persona debe estar convencida de que Jesús es el Señor, de que Cristo es Dios, de que Cristo es el creador de todas las cosas. Entonces, imagínense, miles y miles de personas repiten una oración sin entender realmente la connotación de las palabras, incluso que está repitiendo. Tú eres mi Señor. Bueno, esa persona realmente sabrá qué cosa significa tú eres mi Señor, Jesús. Dice además el apóstol Pablo: creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Esta persona necesita entender de que Cristo realmente está vivo, que Cristo resucitó entre los muertos y que Él está vivo. ¿Qué significa? ¿Cuántas cosas realmente no significarían para cualquier persona saber, entender de que Cristo está vivo? De que Cristo no está ahí en una cruz inerte, todavía ahí crucificado como lo tienen en las iglesias católicas y en muchas otras religiones, que lo tienen ahí en una cruz crucificado. No, la gente necesita entender de que Cristo ya no está ahí, ya Cristo dejó la tumba vacía. Y Cristo está en todo lugar, está observando todo lo que hace esa persona, está viendo incluso la verdadera intención de su corazón, si realmente está arrepentida o no. Y nosotros somos los primeros como creyentes que debemos entender estas verdades. Debemos entender realmente qué significa que Cristo es nuestro Señor y debemos entender realmente qué significa que Cristo resucitó de entre los muertos. Hay connotaciones muy grandes cuando usted menciona estas dos frases, y es lo que Pablo estaba diciendo. Bueno, tú quieres ser salvo, tienes que creer estas dos cosas, que son bien importantes. Entonces ahora, hermanos, más adelante vamos a dar una explicación breve de cada enunciado del querigma y vamos a estar viendo la importancia que tiene cada enunciado del querigma y entender que esta es la manera en que los apóstoles lo predicaron. Este es el verdadero mensaje del Evangelio. Esto es lo que verdaderamente Cristo vino a ofrecernos para que fuéramos salvos. Que el Señor les continúe bendiciendo y continuamos en el próximo estudio hablando respecto al mensaje del Evangelio, el querigma.